fundamentales, el del canciller Faury, por ejemplo, y el del ex embajador Normando Álvarez García también. ¿Qué le parece que pasa con el rol? Bueno, en el caso del canciller Faury, que parece por momentos que ha quedado afuera, pero uno se pregunta si podía desconocer lo que estaba sucediendo, ¿no? Mire, yo voy a ser honesto, conozco esas horas como fueron. Sí. Para mí esto de que se ha encontrado estas armas que Argentina ha enviado, sincera muchas situaciones. Sincera, acordémonos, en aquel momento faltaban 10 días para que asumiera Fernández el poder en la Argentina, Alberto Fernández, Cristina Fernández. Conmovía para nosotros que en un país limítrofe se fuera este golpe de Estado, y también que el presidente Macri negó el asilo para Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera. En aquel momento me acuerdo que el presidente Fernández se comunicó con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y entonces al negarse el asilo a Evo y a García Linera en la Argentina, el presidente de México envió un avión que no le permitieron abastecer combustible ni en Colombia, ni en Ecuador, o sorpresa, también aparece que habría armas ecuatorianas en Bolivia, sí, ni en Perú. Digo esta cosa porque es el famoso Grupo de Lima, claro, el grupo que se formó al calor de las políticas de Donald Trump. Acordémonos que al momento del golpe en Bolivia gobernaba Donald Trump, sí, ¿no? Estábamos en el mundo donald trumpesco. Eduardo, se le cerró además el espacio aéreo. No solamente fue el abastecimiento de combustible, sino, recuerdo yo, a ver, no sé si alguno me corrige si no es así, pero le cerraron el espacio aéreo, que no es lo mismo. Es todavía mucho más grave. Claro, no podía escaparse, no podía salir de Bolivia. O sea, lo grave de la situación de que además no lo dejaran transitar. O sea, una coartada para que no pudiera salir Evo Morales. Exactamente. Entonces, quiero decir, ya dije que Macri no quiso asilarlo a Evo, sí, y entonces en ese momento el presidente Alberto Fernández se comunicó con Abdo, el presidente de Paraguay, y le permitió salir por ese lado al avión, sí, ¿no? Y debo ser honesto que en ese momento también vi al canciller Faury, una persona cercana al presidente Alberto Fernández, habló con Faury para que hablara con su par brasilero, sí, para que le permitan sobrevolar espacio aéreo brasilero, y lo hizo Faury. Así como digo que no tengo dudas de que Mauricio Macri, la conducción política, esto es como en el espionaje ilegal, podemos hablar de arriba, Magdalani, pero sí, el que manda a espiar es el uno, porque se espía a su hermana, su otra hermana. Bueno, acá es lo mismo. Quien mandó las armas tiene una responsabilidad política. Después podemos ver quiénes fueron los de reparto. Pero debo ser honesto que en ese momento Faury logró conectarse con el canciller brasileño, sí, y se permitió que el avión de Evo Morales y Álvaro García Linera pudiera pasar espacio aéreo brasileño. Ya gobernaba Bolsonaro, acordémonos. Sí. Digo porque a veces, igual que Abdo, que no es un hombre del espacio político que pensamos nosotros, debo reconocer que ha sido muy, muy solidario en ese momento, o sea que no lo vinculo al Grupo de Lima ni a los intereses del Grupo, sí, de Lima, a pesar de que uno no piense como él, y fue muy solidario para con Evo Morales y con Álvaro García Linera. Ellos habían impugnado, ustedes saben que Arce Choquehuanca, la fórmula presidencial que después gana las elecciones al cabo de un año, sacó 5 y 6 puntos más, sí, más en las últimas elecciones. O sea, en las urnas impugnadas, donde decían que había habido fraude, llegaron a sacar el 98%, sí, en la última elección en Bolivia. O sea, la gran mentira, la gran farsa de querer producir un golpe de Estado inventando esa cuestión es el nuevo motivo que usa la OEA para interferir en la política de los países. Lo hizo en México hace muy poco, hará 20 días, y está Pedro Briguer ahí, lo sabe mejor que yo, lo acusó al canciller de México de haber sido responsable de un accidente ferroviario que hubo en la Ciudad de México hace 1 año y medio, queriéndose meter en la elección del Distrito Federal, que ganó la oposición gracias a esas declaraciones que hizo el secretario general de la OEA, Almagro, que está al servicio de esas políticas intervencionistas. Por eso nos quieren tomar todos los días lecciones a nosotros,
porque como ellos son absolutamente intervencionistas en los distintos países, siempre buscan un pretexto para que los países que no se alinean con el pensamiento de Donald Trumpesco, de poner muros, de discriminar, de bloquear, entonces nos ponen motes y nosotros no queremos, nosotros necesitamos que nos vengan a calificar ellos porque nosotros somos no intervencionistas, queremos que la autodeterminación de los pueblos, que los pueblos puedan resolver sus problemas, como se está logrando, a pesar de que la prensa no lo dice, permítanme que se está logrando en este momento en Venezuela. En Venezuela hay una Comisión Nacional Electoral que ha podido integrar oficialismo y oposición, está Capriles, su gente de la oposición, y de eso ahora nadie dice nada, nadie dice nada. Y bueno, yo imagino, aspiro a que los demás países los dejen resolver libremente. Yo quiero creer que Joe Biden es aquel que en el gobierno de Obama lo fue a ver al Papa Francisco para plantear que Estados Unidos quería abrir embajadas en Cuba y Cuba en Estados Unidos, y a partir de allí fue la famosa mediación del Papa Francisco que se logró en 6 meses, y ese mundo que después le pidieron al Papa que se comprometiera con la paz en Colombia, el Papa se comprometió y 2 años después pudieron firmar la paz en Colombia. Después vino Donald Trump y destrozó todo. Pero lo cierto es que en aquel momento el mundo, cuando se pensaba en un mundo de puentes y no de muros, se pudieron lograr resultados y objetivos. Ojalá volvamos a ese tiempo y que ese gobierno nuevo de Estados Unidos le imite el último mandato, el último tiempo del mandato de Obama, que fue para mí uno de los mejores momentos cuando Estados Unidos firmó el pacto climático ambiental de París, sí. Sacaron a Irán del eje del mal, en fin, hay una serie de políticas que se hicieron en ese tiempo que ojalá volvamos a ese mundo multilateral y de respeto a lo que pasa en los distintos países. Bueno, ¿qué significa este hecho para el gobierno? ¿Por qué? Porque uno entiende que sí, a ver, a Evo Morales querían asesinarlo, eso estaba claro. Ahora, si la dictadura de Áñez se consolidaba en Bolivia, yo no sé cuál era el escenario de Lula en Brasil. Quiero decir, si pensamos siempre la región en términos integrales, como entiendo que hay que pensarla, me parece que el cuidar a Evo y el permitir esa reconstrucción del poder para que hoy el MAS vuelva al poder en Bolivia fue, si se quiere, el comienzo de un nuevo proceso en la región toda. Bueno, yo debo decir que estoy de acuerdo, Fernando, y te quiero decir, agregaría una cosa previa. A mí me parece que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner empiezan a marcar la política internacional cuando el candidato a presidente se va a Brasil a abrazarse y visibilizar ante el mundo la injusticia de una detención de Luis Ignacio Lula da Silva. Ese hecho ha sido un hecho muy fuerte a nivel del análisis internacional de las primeras figuras que presiden países europeos, porque yo en giras que he acompañado al presidente lo he escuchado al presidente Macron, a la canciller Merkel, como sorprendidos positivamente por ese gesto de un candidato a presidente que contra todo el marketing que le querían armar en ese momento decidió ir a visibilizar. Lo de Evo y lo de Álvaro García Linera también es un marcar, a ver, les decía, faltaban 10 días para que asuma Argentina. Podía ser genuflexo o decir yo estoy en contra de los golpes de Estado y acá estoy y me pongo al lado de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Eso es política exterior, eso es política internacional. Eso es decir, este es el mundo en el cual yo voy a poner a mi gobierno. Y eso me parece que es lo que molesta. Y tener una propia política para organismos internacionales, para relacionamiento. Nosotros tenemos una alianza estratégica con México y para mí es un orgullo que eso sea así. México debe ser el país que más argentinos albergó en la dictadura durísima del 76. Acá hay una
hay una frase de los Argenmec, las mejores personas de Argentina que fueron perseguidas, algunas que recuperaban la libertad, fueron a México y México los trató como en su casa. Y han podido reconfortarse, vivir y venir a servir a la Argentina nuevamente. Tengo muchos casos de eso. Y entonces, a mí me parece muy bueno el eje México-Argentina, Argentina-México. Y bueno, y aunque perdamos votaciones en los organismos internacionales, aunque nos quieran marcar, me parece que en la historia, cuando se analicen las relaciones internacionales, el multilateralismo, el mundo pensado desde los puentes y no desde los muros, esta política internacional vale mucho. Da la sensación, usted mencionaba algunos medios, y da la sensación de que este tema, bueno, no llega a las portadas de los diarios, no tiene, ¿no?, la visibilidad que debería tener. Me pregunto qué pasa en el resto de los argentinos, más allá de los medios. Quiero saber cuál es su percepción, ¿no? Porque recién hablaban del caso Dilma, bueno, hubo en Latinoamérica otros golpes diferentes, pero en este caso hablamos directamente de una presidenta de facto que llegó un día, la sentaron ahí, un presidente que tuvo que escapar, como hemos visto, como tuvo que escapar Evo Morales, ¿no? ¿Qué pasa con la gente? Es difícil, yo le pregunto cuál es su percepción nada más, ¿no? Pero si hay una toma de conciencia de la gravedad de esto, de haber participado un presidente democráticamente electo en un golpe de Estado en otro país, que además históricamente ha tenido muy buena relación con la República Argentina, o en los últimos años. Yo creo, mire, en la Argentina hay un sector minoritario, pero muy poderoso, en el cual hay un sector de la política, un sector empresarial poderosísimo, son los que ponen el precio del acero, son los que ponen los precios de los alimentos, y también de los medios de comunicación que intentan naturalizar cuestiones antijurídicas, antidemocráticas, como por ejemplo un golpe de Estado, como por ejemplo que a una expresidenta, actual vicepresidenta, en ese momento era expresidenta, se le tomaran 8 indagatorias en un día y acá no pasaba nada, se naturalizaba, en la prensa se daba como un hecho cotidiano. Es lo mismo que me están marcando ustedes que están queriendo hacer hoy con esto de el contrabando de armas a Bolivia, pero no tengo dudas que más temprano que tarde podrán adormecer un tiempo, pero esto pasó en un momento, en el 76, 77, acordémonos, pero la verdad sale a la luz y las conductas, las éticas de las personas prevalecen por encima de esta intentos de naturalizar conductas que son delictuales. Esto es lo doloroso. Cuando el poder de un medio se ocupa de ocultar y sí también se ocupa de hacer falsas denuncias donde tratan de manchar la honra de personas honorables. Yo me estoy acordando en este momento, por ejemplo, cuando inventan que el hijo de la expresidenta, Máximo Kirchner y Nilda Garré, tenían 2 cuentas. Las cuentas en Suiza, sí. En Nueva York, puesta con plata iraní, sí, para justificar el memorándum, la causa judicial del memorándum de entendimiento con Irán, porque con esos sentidos, como que todos éramos, la verdad que los delincuentes son ellos, y nos quieren hacer pasar a la gente honorable, a la gente honesta, por lo que son ellos. El ladrón cree que son todos de su misma condición. Bueno, no somos de la misma condición, y vamos a luchar para demostrar que no somos. Nosotros no nos vamos a ir del país como se fue Rodríguez Simón, que era el armador de las causas de Macri. Nosotros nos acudimos, y cuando nos escuchan pasa lo que pasa cuando habla en la sede tribunalicia Cristina Fernández de Kirchner. Cuando el pueblo puede escuchar, no cuando nos quieren censurar la visibilidad de los actos judiciales. Bueno, por eso creo que por encima de lo que parece, no todo es lo que parece. Por algo, el Frente de Todos ganó en primera vuelta, a pesar de todos los pronósticos que ese sector mediático y empresarios concentrados pensaban que... Y eso es lo que no soportan hasta el día de hoy. Aquel triunfo en primera vuelta de la fórmula Fernández-Fernández. Y han transformado en
en maldita a Cristina Fernández de Kirchner. Y a Alberto Fernández no le perdonan que no sea rubio de ojos azules frente a los reflectores que lo enfocan. Eduardo. Por encima... Sí. Sí. Bueno, no, quiero agradecerle por haber hablado con nosotros esta noche.